aleluya. Bendiciones, hermanos, un domingo más, un domingo más en la presencia del Señor. Y estamos aquí por su gracia y por su amor para hablar precisamente de su misericordia y de su bondad. Como ya es de costumbre, pues vamos a empezar dando algunos minutos para que más personas alcancen a conectarse, ¿eh? Pero ya pronto vamos a estar entrando en lo que es el mensaje del día de hoy. Antes de eso, por supuesto, vamos a orar, vamos a estar en comunión con el Señor primeramente y por supuesto también vamos a estar gozándonos con la palabra del Señor. Dios es grande, Dios es maravilloso y estamos aquí un domingo más para hablar precisamente de su gracia, de su amor, de su misericordia. Como decía, vamos a dar un par de minutos para que más personas se conecten. Bienvenido hermano Santiago, bienvenidos los hermanos que se están conectando. A la familia Heredia, bendiciones. Dios es bueno, Dios es bueno. De antemano les recuerdo que como todos los domingos en la tarde estamos subiendo estos mensajes también a YouTube para que nos busque en YouTube y se pueda suscribir y pueda compartir estos mensajes también en YouTube para que no solamente los que chequean el Facebook puedan verlo, sino que también haya más canales. Necesitamos llegar a todo el mundo a través de todos los canales posibles. ¿Amén? Así que en la tarde ya saben, de buscarnos también en YouTube. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya, Señor. Te damos toda la gloria, Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra. Dios es el motivo de nuestra canción, de nuestro gozo. Amén. En un minutico, enseguida regreso. Aleluya, sí, Señor. Te bendecimos, Padre. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Amén, pues vamos a ir comenzando. Quiero solamente a modo de introducción antes de arrancar con el mensaje, bueno, recordarles que estamos teniendo estos cultos online, como ustedes ven y como han escuchado ya antes. Y es bueno por la situación que tenemos aquí en Suecia, bueno, en el mundo entero, alrededor de esta pandemia. Y quería, por supuesto, pedirles que tengamos en oración a Suecia y a todo el mundo, porque necesitamos obviamente liberación del cielo, necesitamos que el Señor nos permita una vez más vivir en paz para que podamos congregarnos, para que podamos tener pues libertad a la hora de congregarnos y a la hora de cumplir con nuestra misión como iglesia. Necesitamos
En la iglesia no puede faltar esto de encontrarnos, de ministrarnos unos a otros. Te lo digo para que tengamos presente esto en nuestras oraciones, y no solamente eso, sino que nos tengamos unos a otros en oración, y no solamente en oración, sino que también nos estemos llamando, que estemos en contacto. Hay hermanos que están necesitados de apoyo, de ánimo, de nuestras oraciones y también de nuestra presencia con ellos también. Amén. Para que lo tengamos en cuenta, seguimos siendo la iglesia Nueva Creación, tenemos que velar los unos por los otros. Acuérdense que la pregunta que le hizo Caín a Dios cuando Dios le preguntó por su hermano, por Abel, Caín le preguntó simplemente, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta es bastante obvia, yo pienso. Sí, Dios nos ha hecho guardas los unos de los otros, amén. Somos guardas los unos de los otros y tenemos que velar los unos por los otros. Así que el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, no vamos a poder preguntarle, ¿acaso era yo guarda de mi hermano? Sí, sí somos guardas los unos de los otros. Y se los digo para que estemos en comunión y que estemos en oración los unos por los otros, amén. Y lo otro, recordarles, bueno, la necesidad que tenemos de seguir pagando los cultos, de seguir, los templos, el templo que tenemos, los alquileres, las cuentas que tenemos en la iglesia, para que también deposite su ofrenda, usted que es miembro de la congregación, recuérdese de eso, para que la iglesia pues no carezca y tengamos locales a la hora que se levante estas restricciones, amén. Listo, entonces rapidito les recuerdo, antes de entrar en la oración, de que hemos estado siguiendo una serie en la que hemos estado hablando le hemos titulado, yo le he titulado He aquí el día, y hemos hablado de que estamos en tiempo, ¿verdad? Es un periodo de tiempo en el que es tiempo de salvación, es tiempo de ser vigilantes, es tiempo de pelear la buena batalla. Hemos hablado de que es tiempo de purificarnos. Estas son las cosas que Dios espera de nosotros para que cuando Él venga por su iglesia, nosotros podamos partir con Él y no tengamos de qué avergonzarnos cuando estemos delante de su presencia. O lo que es peor, no vaya a ser que nosotros, creyendo que somos cristianos, resulta que no lo somos, porque pues nunca nos hemos convertido realmente. Pero por la gracia del Señor, si hacemos estas cosas, si vigilamos, si velamos por nuestra purificación, si peleamos esta buena batalla presentando el Evangelio y viviendo para Cristo, y si buscamos a Dios y abrazamos su salvación, pues no vamos a tener ningún problema. Y ese día no nos va a sorprender como aquellas vírgenes que fueron sorprendidas sin lámpara, sin luz, y que no pudieron abrir sus puertas al novio, ¿verdad? Pero nosotros somos de los que velamos. Nosotros no somos de los que dormimos, somos de los que velamos, somos de los que vamos a estar presentes y vamos a ver todas estas cosas cumplirse ante nuestros ojos y vamos a ser partícipes de ella. Amén. Esa es mi fe, ese es mi anhelo, mi sueño, y por supuesto que lo vamos a hacer con la gracia del Señor. Vamos a comenzar otra serie. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, porque se acerca ese gran día que es uno de los días más esperados del año. Más que las vacaciones de verano, esperamos la Navidad. Y se está acercando y vamos a comenzar a hablar un poco de Jesucristo, que es la figura central del cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo, obviamente. Sin Cristo no tenemos nada, ¿verdad? Sin Cristo no tenemos absolutamente nada. No tenemos ni razón de ser. Ni siquiera existiéramos para ser reales. Pero antes de eso vamos a orar. Antes de leer los versículos de hoy vamos a orar. Y vamos a tener un momento de oración los unos por los otros, por la palabra, por toda la iglesia y por supuesto por esta nación. Al final también vamos a orar, se los digo para que no corten de antemano. Vamos a terminar con una oración también, en la que vamos a estar intercediendo otra vez los unos por los otros. Y vamos a estar levantando manos santas para pedirle a Dios por esta nación, por el mundo en que estamos. Y que no solamente eso, sino de que cuando que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos para que Él alcance sus propósitos también a través de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres Dios bueno, tú eres Dios grande, eres Dios poderoso, mi Rey amado,
y a tu sombra nos hemos encontrado cobijo, Señor de la gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero levantar mi voz a ti para en primer lugar darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque hasta ahora tú has mostrado tu fidelidad y tu bondad para con nosotros, en que tú nos amaste primero y lo demostraste, mi Dios amado, enviando a tu Hijo a nacer, mi Dios amado, como uno de nosotros, para que años después muriese en lugar nuestro, mi Rey, para que nosotros alcanzásemos esa justicia que realmente le pertenecía a Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Rey, y reconocemos que sin ti nada somos, sin ti nada tuviésemos, Señor amado, porque toda buena dádiva y todo buen don, mi Dios amado, proviene de ti, el Padre de las luces, el Dios poderoso, grande, tremendo en misericordia, Señor. Por eso a ti levantamos hoy nuestro clamor, nuestras manos, nuestro ser, nuestro corazón, todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, hoy te dé gloria a ti. Papá, en el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados porque muchas veces pecamos contra ti, Señor del cielo. Perdona, mi Dios amado, y limpia nuestras vidas en esta hora, como lo haces constantemente por el poder de la sangre de Cristo Jesús, para que en este momento no haya nada, no haya estorbo, mi Dios amado, en nuestra comunión contigo, mi Dios. Que podamos mostrarle al mundo, Señor amado, que tú gobiernas nuestras vidas, que tú reinas, mi Dios amado, y que podamos mostrarles al mundo las maravillas, mi Dios amado, que tú haces en la vida y en el corazón de aquellos que se acogen a ti, que reciben tu perdón, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego por mis hermanos para que tú los bendigas en esta hora con la palabra que vamos a estar compartiendo, mi Dios de la gloria, que tu presencia en mí sea hablando, mi Rey, para que ellos puedan sentir, mi Dios amado, captar, mi Dios amado, la grandeza de tu nombre, mi Rey, para que este mensaje que tú has puesto en mi corazón sea transmitido correctamente, fielmente, mi Dios, para que muchas personas lleguen al conocimiento de tu amado Hijo, en quien tenemos salvación y vida eterna. Papá, en el nombre de Jesús, limpia mi vida, Señor del cielo, y que en esta hora yo pueda ser un canal de bendición, un canal, mi Dios amado, por el cual esa bendición pueda fluir, mi Dios amado, que tu Espíritu pueda fluir y tocar la vida de mis hermanos, Señor, y de todos aquellos que escuchen estas palabras, mi Rey, para que en el nombre de Jesús ellos también puedan entender cuán admirable es tu nombre, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por esta nación para que tu palabra sea escuchada, para que tú sanes esta nación, su cielo, su tierra, su agua, sus bosques, sus ciudades, sus campos, sus escuelas, todo, mi Dios amado, quede bajo el poderío de Cristo Jesús, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Que tú puedas una vez más obrar maravillas en medio de este pueblo, mi Dios amado, y que te puedas alegrar con cánticos y alabanzas, mi Dios amado, a tu nombre en medio de este pueblo, Señor. Sana esta nación, sana el mundo entero, mi Dios, que tanto te necesita, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque tú siempre has sido bueno y siempre has tenido misericordia de aquellos que claman a ti, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, clamamos el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre esta nación, sobre tu iglesia y sobre el mundo entero, mi Dios amado, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de restauración, para que vengan tiempos, mi Dios amado, de bienestar y de paz, mi Rey de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús que te pedimos estas cosas. Y te pedimos por este momento, para que este sea un día glorioso, en el que podamos contemplar tu hermosura, ver tu belleza, mi Dios amado, y mientras hablamos de ti, Señor, tu presencia se revele a nosotros y convierta nuestra alma, Señor amado, a ti. En el nombre de Jesús, Señor, glorifica tu nombre en esta hora, en nuestras vidas y en todo lo que hagamos a partir de ahora, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque pedimos creyendo en el nombre de Jesús y sabiendo que tú lo harás, mi Rey, porque en esto es glorificado tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros en esta hora.
En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Aleluya, Señor. Dios es bueno, hermano. Dios ha sido bueno desde el principio y seguirá siendo bueno hasta el final porque Él es parte de su naturaleza. Dios es amor. Amén. Y como que Él es amor, vamos a estar hablando de Él. Vamos a estar compartiendo algunos versículos de la Biblia que son bien interesantes. Y como les decía al principio, muchachos, vamos a estar hablando de la palabra del Señor, y ahora que se está acercando el día de Navidad, la fecha más esperada de todo el año, y esto es algo curioso, que aún los que durante todo el año jamás dedican un minuto a pensar en Cristo Jesús, en esta época del año esperan la Navidad. Y es que Jesucristo impacta las vidas de aquellos por donde quiera que Él pasa, ¿okay? De los que están presentes, de los que lo buscan. Y bueno fuera que la cosa siguiera así después de Navidad, que siguieran pensando en Jesucristo. Pero bueno, por lo menos una vez al año lo hacen. Y obviamente, lamentablemente ya se ha tergiversado mucho el sentido de la Navidad. Yo les decía en la iglesia, y para aquellos que nos escuchan fuera de Suecia, bienvenidos ustedes también a la sintonía, por así decirlo, a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Yo les decía a nuestra congregación, acá en Suecia, en Estocolmo, donde estamos establecidos nosotros, hay una emisora de radio que todo el mes de diciembre, desde el 1 de diciembre hasta después de Navidad, toca solamente canciones relacionadas con la Navidad, villancicos por así decirlo, pero solamente que más modernos. Entonces están tocando constantemente música navideña. Y una vez en mi trabajo yo tuve la oportunidad no recuerdo si fue en mi trabajo o dónde fue, pero tuve la oportunidad de estar escuchando esta emisora de radio. Estuve escuchando por más de una hora. Estuve escuchando de hecho por varias horas mientras hacía otras cosas. Y me di cuenta de lo siguiente: ninguna canción tenía que ver con Jesucristo. Todas tenían que ver con Santa Claus, todas tenían que ver con los regalos, todo tenía que ver con las luces y con el reno, el bendito reno ese. Y todo tenía que ver con cualquier otra cosa, menos con Jesucristo. Creo que como en 3 o 4 horas, aquellos que viven aquí en Suecia conocerán a Carola. Solamente a ella la pusieron una vez y ella sí cantaba de Jesucristo. Pero los demás, ninguno cantaba acerca de Jesucristo. Todos cantaban hasta de la comida que se iban a comer, que se suele comer acá por esa fecha, pero ninguno hablaba de Jesucristo. Pero nosotros somos cristianos y nuestra vida gira en torno a Jesucristo. Y por eso nuestra Navidad sabemos que es Cristo Jesús. Como también es nuestro verano, como también es nuestro año nuevo, como también es nuestra Pascua. Toda nuestra vida gira en torno de Jesucristo. Así que nosotros en la iglesia, y no sé si esto le llegue de choque a algunos de ustedes, de los que están escuchando, pero se sabe que por cálculos que se han hecho de que Jesucristo no nació realmente en un mes de diciembre y que el 25, mucho menos un día 25 de diciembre. Pero esto es lo importante. ¿Por qué de todas formas nosotros celebramos Navidad? Porque es bueno que recordemos al menos una vez al año este hecho tan glorioso. Nosotros vamos a estar hablando de este hecho por varias semanas, y hoy queremos comenzar leyendo algunos versículos en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 9 hay unos versículos súper interesantes acerca del nacimiento de Jesucristo. Ahora, para los que no conocen, para los que no están familiarizados con los asuntos bíblicos, yo quiero que sepan que Isaías fue uno de esos grandes profetas que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento. De hecho, él vivió cientos de años antes de Jesucristo. Y se los digo porque necesitamos entender de que estas palabras fueron pronunciadas como una profecía
muchos años antes de que naciera Jesucristo. ¿Ok? Y teniendo ese contexto, teniendo esa información, vamos a leer estos versículos y vamos a ver algunas de las cosas que implican estos versículos. Voy a bajar aquí un poquito el volumen a la música. Por muy buena que esté, es el momento de la palabra. Amén. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, como les decía, muchachos, nosotros somos cristianos y nosotros estamos acostumbrados, tenemos que acostumbrarnos a que todo en nuestra vida gira realmente en torno a la persona de Cristo Jesús. Cuando llegamos a Dios, cuando nos convertimos y aceptamos el mensaje bíblico, nos damos cuenta de que Jesucristo es el centro de la Biblia, que Jesucristo es el centro de la vida de todos los personajes bíblicos. Unos murieron sin conocerlo, pero murieron esperándolo, murieron con esa fe, esa esperanza de que ese Mesías, ese Salvador un día iba a nacer y de que ellos algún día lo podrían ver cara a cara. Los otros que lo conocieron, que tuvieron la dicha de caminar con él por los años en que él ministró o por los años en que era niño, como son sus hermanos y demás, tuvieron la dicha de conocerlo, de escuchar su voz, de caminar con él y terminaron reconociendo de que este era el Mesías del que se había hablado en el Antiguo Testamento. Así que su vida llegó a girar en torno a la persona de Jesucristo. Un caso clásico es Santiago, uno de los hermanos de Jesucristo, que una vez que se convirtió a Jesucristo, no siempre creía, porque en la Biblia se le habla de cómo a veces ellos, en tono burlesco, le hablaban a Jesucristo acerca de sus declaraciones, digamos así, de que él era el Mesías. Ellos como que se burlaban un poco de Jesucristo porque no creían en él, no creían al principio que él era el Mesías. Sin embargo, después lo vemos siendo uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, que a propósito, entre paréntesis, les doy un dato: su nombre no era Santiago, ¿okay? Su nombre real es Jacobo. Santiago es eso vino por otros caminos, pero su nombre original es Jacobo. Bueno, el asunto no es ese, regresamos a la persona de Jesucristo. Pero lo interesante es lo siguiente, que aún las personas que no tuvieron la dicha de conocer a Jesús personalmente, muchos de ellos, cuando se entregaban a Él, algo sucedía en ellos y de repente Jesucristo se convertía en el centro de su vida. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas cristocéntricas. Tenemos que tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Su verdad, su palabra, su testimonio es nuestra luz. Y todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para agradarle a Él. Todo lo que hacemos gira en torno a Él, porque Él es quien Él dijo que era. Y prueba de eso son precisamente estos versículos que acabamos de leer. Isaías está profetizando acerca del nacimiento de Jesucristo. Isaías profetizó acerca de su nacimiento, Isaías profetizó acerca de su ministerio, Isaías profetizó acerca de su muerte y resurrección. Isaías profetizó acerca de Jesucristo casi todo lo que iba a pasar. ¿Okay? Habría que leerse el capítulo 53, por ejemplo, del libro de Isaías para que usted vea lo hermoso que es, que de hecho vamos a citarlo aquí un poco más adelante. Habría que leer
capítulo creo que es el 35, que también lo vamos a citar aquí más adelante, y usted va a ver cómo Isaías habló en varias ocasiones de varios sucesos que a menos que Dios exista, esto es algo imposible, porque Él otra vez lo dijo cientos de años antes de que naciera Jesucristo. Él anunció entonces su nacimiento, anunció sobre su vida, anunció sobre su reino, inclusive la próxima venida, el reino que va a establecer Jesucristo más adelante, de acuerdo a nuestra forma de verlo en el futuro, ¿verdad? Entonces, Isaías revela mucho acerca de Jesucristo y revela algunos de sus nombres. Y esto es lo que implica esto, y es lo primero que quiero dejarles bien claro. Mira los nombres que a Isaías le da a Jesucristo. Le llama admirable, le llama consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en este versículo, ¿ok? Hay más nombres acerca de Jesucristo, pero en este pasaje que leímos, mire cómo le llaman. Entonces, lo primero que quiero destacar, obviamente no tengo todo el tiempo para entrar en todos estos nombres y todo lo que esto significa, eso es algo que requeriría de más domingos, ¿verdad? Pero quiero enfrascarme en uno, en admirable, pero antes de eso les comento bien rapidito que estas declaraciones son declaraciones bien fuertes, porque vienen de parte de un judío. Isaías es un judío. Y hay algo bien interesante, porque en cualquier otra nación, una declaración como esta, una declaración acerca de la divinidad de un ser humano que iba a nacer en carne y hueso, quizás no hubiese sido gran cosa, porque de hecho hay muchas otras religiones paganas, como las babilónicas, que tenían dioses que se tomaban cuerpo de seres humanos, pero este no es un pagano el que está hablando, este es Isaías. Él pertenece al pueblo judío, y en el pueblo judío había una estricta creencia de que Dios era solamente una persona. ¿Okay? Dios está escrito desde el mismo libro de Génesis, desde los mismos comienzos, en la misma Torá está escrita, desde los mismos primeros libros de la Biblia, donde se le advierte a Israel. Israel, presta atención, escucha, tu Dios uno es. ¿Okay? Entonces ellos lo interpretaron así: hay un solo Dios, y ese solo Dios está en los cielos, es el Dios de Israel, y no hay otro fuera de él. Sin embargo, Isaías está hablando de un niño que va a nacer y le llama Dios fuerte, Padre eterno. Son nombres que príncipe de paz también le dice, son nombres que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en la cultura de Israel, estaban reservados de una manera muy estricta para referirse a Dios. Dios en persona es el príncipe de paz. Él es el único Padre eterno. Él es el único Dios fuerte, y fuera de Él no hay otro. Cuando un judío está hablando de un niño que va a nacer como el Padre eterno, como Dios fuerte, como príncipe de paz, como admirable, como consejero, que eran títulos todos de Dios, lo que está diciendo, este niño que va a nacer es Dios. Lo que nos lleva a lo primero que quiero destacar con respecto a admirable. Entre paréntesis les cuento rapidito que la palabra admirable es la palabra pelé. Y la palabra pelé significa asombroso. Está hablando de algo maravilloso. Expresa generalmente, cuando se usa en el Antiguo Testamento, lo formidable, lo grandioso, lo extraordinario del trato de Dios para con su pueblo. Es un trato exclusivo y grande, maravilloso. Dios hacía constantemente maravillas con su pueblo. Y no estamos hablando solamente de las 10 plagas de Egipto, que fueron algo extraordinario, grande, poderoso, una demostración de poder sobre
el pueblo de Egipto y sobre sus dioses, para que dejaran salir a su pueblo. Aún después, en el desierto, hizo tremendas maravillas entre ellos. Aún después de que ocuparon la tierra prometida, Dios hizo grandes cosas entre ellos. Y en todo era admirable, era algo extraordinario lo que constantemente Dios estaba haciendo con su pueblo. Ahora le está dando Isaías este título a Jesucristo y le está diciendo que Él también será llamado admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y esto está resaltando la persona de Jesucristo y lo admirable que Él era. La implicación es que este niño que iba a nacer era Dios en persona, naciendo entre nosotros los seres humanos como un niño común y corriente. Esto es de por sí ya un tremendo milagro. Esto habla de algo tremendo, es una manifestación de la grandeza de Dios que miró a nuestras vidas con compasión y se hizo como uno de nosotros. Jesucristo tuvo que limitarse mucho, pero quiero que entiendas lo siguiente. Implica también que Jesucristo fue admirable aún antes de nacer, porque es Dios fuerte, Padre eterno. El único que puede decir con certeza, y de hecho lo declaró en varias ocasiones, que antes de Él nacer ya Él existía, que antes de Él ser concebido ya Él había obrado y había hecho grandes cosas y que ya tenía lo que se llama la preexistencia de Jesucristo, es la persona de Jesucristo, porque Él es Dios. Y necesitamos entender esto porque esto tiene tremendas implicaciones. En Juan capítulo 17, versículo 5, Jesucristo está orando a Dios. Está pidiéndole, está elevando una oración a Dios delante de sus discípulos, está intercediendo por sus discípulos. Y entre una cosa y otra, mire lo que Él dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Escúcheme, un judío jamás llamaría a un hombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un judío jamás le diría a Dios, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo no es un maestro más. Jesucristo no es un ser humano más. No es uno en el montón. Jesucristo es alguien admirable porque era admirable ya antes de nacer. Antes de nacer, Jesucristo le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham había muerto miles de años antes de que naciese Jesucristo. Y él está hablando de que él ya existía, de que ya había obrado. Juan capítulo 1 nos habla acerca de la preexistencia del verbo. El verbo, y luego igual a este verbo es Jesucristo. Este verbo es Dios mismo en persona y estaba con Dios y caminó entre nosotros. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Un judío tendría que estar loco de remate, loco, extraviado completamente en su cabeza, para llamarle a un ser humano Dios. Ellos estaban dispuestos a morir antes de tratar a un ser humano como si fuese Dios. Daniel estuvo dispuesto a ser echado, los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a ser echados en el en el horno de fuego. Estoy mezclando las dos historias. Pero ellos estuvieron dispuestos a ser echados en el horno de fuego, a pesar de que lo iban a calentar 7 veces más de lo normal, ¿verdad? Y estuvieron dispuestos a ser echados ahí antes que arrodillarse y tratar a una estatua o tratar a un ser humano como si fuese Dios. Mardoqueo estuvo dispuesto a ir a la horca, porque lo querían ahorcar por no arrodillarse y darle gloria a un ser humano. Los judíos estaban claros de que a Dios solamente
se le adora y a Dios solamente se le sirve y a Dios solamente se le trata como un Dios. Solamente a Dios se le puede tratar, o sea, le puede llamar Dios. Sin embargo, aquí tenemos a judíos que estaban dispuestos a ir a la muerte misma antes que llamar a un ser humano Dios, llamándole a este niño que hoy estamos recordando, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tenemos a Jesucristo diciendo acerca del mismo: Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiero que sepan, hermanos, Dios no comparte su gloria. Isaías también lo dijo, 42, versículo 8. 42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria. Lo que estamos viendo es a nuestro Dios, mejor dicho, no un Dios, sino a nuestro Dios, tomando forma de siervo, naciendo entre nosotros como un niño normal, caminando entre nosotros, lo que demuestra que Él era admirable aún antes, pero fue admirable también en su nacimiento. Fue algo maravilloso, destacable, fuera de lo común. No es un nacimiento como los demás. Mira lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá. La Virgen dará a luz un niño. Ok, lo que estamos viendo aquí es a Isaías profetizando también lo maravilloso acerca del nacimiento de este niño que era Dios hecho persona, hecho un ser humano. Hubieron muchas cosas maravillosas en torno al nacimiento de Jesucristo. Las apariciones de los ángeles, de Gabriel, por ejemplo, cómo se le aparece a María, cómo se le aparece meses antes del nacimiento de Jesucristo, se le apareció a Elizabeth y al padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Y se les apareció para decirles, al padre se le apareció realmente, y se les apareció precisamente para decirles que este niño que va a nacer va a ser grande delante de Dios. Él es el que va a llamar el corazón de este pueblo para que reconozcan al Mesías. Él es el que está llamado a preparar el camino para el Mesías. Y ya desde entonces la gente se preguntaba: ¿qué niño es este? Preguntándose acerca de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo este niño? ¿Por qué es tan especial? Acuérdense que su padre quedó mudo por meses hasta que nació el niño. Desde que se anunció que iba a nacer hasta que nació, él estuvo completamente mudo. Y recién cuando él le da el nombre de Juan, el nombre que el ángel le había dado en la visión que tuvo en el templo, cuando el padre de Juan le pone el nombre a Juan, entonces recobra la voz y comienza a hablar. Y la gente se maravilló. Eso habla de que el pueblo estaba ya a la expectativa. Estaba a la expectativa de que algo grande viene, algo tremendo viene. Y eso tremendo que venía, eso grande que venía, era el nacimiento de Dios entre nosotros. Emmanuel, de hecho, significa precisamente Dios entre nosotros, Dios con nosotros, mejor dicho. ¿Ok? Tenemos que el nacimiento virginal, en los últimos años se ha estado tratando de menospreciar esto. Inclusive algunas versiones de la Biblia más nuevas que están siendo escritas por personas que no tienen temor de Dios alguno, están traduciendo esta palabra en vez de virgen como doncella, para referirse a una joven que dio a luz, ¿verdad? Pero ese no es el sentido que tiene la Biblia. Cuando usted lee lo especial que tiene precisamente el nacimiento de Jesucristo, es que iba a ser un nacimiento fuera de lo común.
que una joven dé a luz no tiene nada fuera de lo común, eso es perfectamente normal. La señal que anunciaría de que este niño es el elegido, este niño es el especial, es precisamente que su nacimiento iba a ser algo admirable, iba a ser algo fuera de lo común. Y eso fuera de lo común es que no solamente que estaba anunciado, que ya de por sí ya eso es fuera de lo común, cientos de años antes ya se estaba hablando de la vida y del ministerio de este niño que iba a nacer entre nosotros, sino que además iba a nacer de una manera peculiar. Y lo peculiar era precisamente, lo admirable era precisamente de que iba a nacer de una mujer virgen, porque iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Y vemos cómo lo narra la Biblia precisamente. Y quiero que sepas que muchas veces esta y muchas otras verdades bíblicas son atacadas por gente que no tiene temor de Dios, que no les interesa la verdad. Y hace unos años atrás en la congregación yo me di a la tarea de llevar un mensaje que estaba basado realmente en una revista que trata temas de historia y demás, y leí un artículo en el que hablaban de que había muchas incongruencias y muchas falsedades en torno a la Navidad, en torno al nacimiento de Jesucristo. Y una de las cosas que ellos atacaban era precisamente el nacimiento virginal. Tuvieron la desfachatez de acusar de que María inclusive quizás podía haber sido violada por un soldado romano, porque era algo común en aquella época, y no solamente que era algo común en aquella época, sino de que muchas mujeres mentían y decían de que su hijo era hijo de algún hombre, ¿verdad? Como para no caer en vergüenza delante de la sociedad por haber sido violada. Pero sucede una cosa, José, el esposo, la intención de José era abandonarla en silencio para no acusarla, porque si la acusaba, si se hallaba que ella había quedado embarazada antes de casarse, le correspondía un castigo bien severo de parte de la ley de Moisés. Y José no quería causarle ningún daño a María. Así que cuando él se enteró de que estaba embarazada, decidió dejarla, pero secretamente. Eso hubiese provocado que él lo hubiesen podido acusar de haberla dejado embarazada y haber huido. Entonces de repente el malo de la película era él. Pero él estaba dispuesto a cargar con esa culpa y dejarla a ella secretamente para que ella por lo menos viviera. Pero ella, pensando él en estas cosas, nos narra la Biblia, él tuvo también una visión que provocó que él cambiara de opinión y que se casara con ella prontamente para que ese niño fuese de él, estuviese escrito por lo menos en papeles a nombre de él, y así ella, María, pudiese vivir tranquilamente. Eso que sucedió es que él también tuvo un encuentro con un ángel, él también tuvo su visión, y él también entonces cambió su corazón y decidió aceptarla como mujer a pesar de todo, porque en la revelación se le dijo: lo que hay dentro de ella es del Espíritu Santo. Escúcheme, a menos que este ángel se le hubiese aparecido y le hubiese dado esta revelación a José, José hubiese dejado a esta mujer. José hubiese dejado a María, porque era demasiado la vergüenza, era demasiado la presión que había en esta sociedad para vivir rectamente. José estaba dispuesto a dejarla, a abandonarla, y la única razón por la que no lo hizo fue precisamente por la revelación que recibió de que esto era obra de Dios, de que esto era obra del Espíritu Santo. Así que vemos a un José que estuvo dispuesto a casarse con ella
que estuvo dispuesto a tener a Jesucristo como si fuese hijo de él, y lo crió sabiamente, por lo menos mientras vivió, ¿no es cierto? Y esta fue la señal que recibimos. Así que Jesucristo fue admirable antes de nacer y fue admirable en su nacimiento. Ahora, esto va mucho más allá, porque Jesucristo fue admirable también en su vida, mientras caminaba aquí entre nosotros. En los años en que vivió entre nosotros, esos años en los que lo vimos caminar y fueron tan admirables, él fue tan admirable en esos años que Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan capítulo 1. Otra vez, este es otro judío. No solamente que estaba hablando de la gloria de Jesucristo, no solamente que lo estaba identificando con Dios en persona, sino de que Juan estuvo dispuesto otra vez a morir, a sufrir por causa del testimonio de Jesucristo. De hecho, todos los que caminaron con él, menos Judas, que fue la excepción, que murió igual, ¿no es cierto? Pero todos los demás, los que fueron transformados, los que pudieron caminar con él, estuvieron luego dispuestos a morir también por él, a morir muertes penosas, muertes no naturales, precisamente manteniendo el testimonio de que este Jesucristo era este admirable Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz del que hablaba Isaías. Jesucristo fue admirable en su vida. Mire lo que dice, porque esto es lo que sucede a veces en Navidad, y es que tendemos a tener una idea un poco romántica de la Navidad, de este Jesucristo, y lo llamamos el niño Jesús, el niño Dios y tantas otras cosas. Pero necesitamos entender de que ese niño se levantó un día, que ese niño caminó, que ese niño no se quedó en el pesebre, que ese niño no se quedó en la cuna, sino de que caminó entre nosotros. El nacimiento fue solamente un paso en el tremendo plan de Dios, en el admirable plan de Dios para obrar nuestra salvación. Ese niño ya no es un niño, creció, maduró y llegó a vivir una vida verdaderamente admirable. Adoramos a un Salvador, y esto es una de las cosas que declara precisamente lo admirable de su vida. Los milagros que hizo, las sanidades que hizo, las cosas que enseñaba, pero además la vida recta que vivió, hicieron de él una persona también admirable mientras vivía. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero lo cambia todo. Él fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este Jesucristo, que fue admirable antes de nacer, que fue admirable en su nacimiento, fue igual de admirable después de su nacimiento, porque vivió una vida recta delante de Dios, porque vivió una vida haciendo el bien a todo aquel que pasaba, que pasaba cerca de él, que tenía algún tipo de interacción con él. Vivió una vida para hacerle el bien a la gente, proclamó la verdad, aunque esto lo llevó a la muerte, aunque esto lo llevó precisamente a ese sacrificio, ¿verdad?, en sustitución por nosotros. Hoy Él sigue rescatando, Él sigue sanando, Él sigue liberando. Es algo admirable verdaderamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Adoramos a un Salvador que todavía nos socorre, que todavía es escondedero
que todavía es refugio, que todavía es sombra en el desierto cuando lo necesitamos. Este es el Dios al que nosotros nos hemos acercado. Esta es la persona de Jesucristo. Un Dios que se hizo hombre y que caminó entre nosotros por amor a nosotros. Pero Jesucristo fue admirable también en su muerte. Mire lo que dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Qué maravilloso fue Jesucristo en todas las épocas, en todos los momentos de su vida, también en su muerte. Aunque obviamente cuando lo recordamos lamentamos que Él haya tenido que pasar por eso, que Él ha tenido que escoger o que Él haya escogido pasar por esa clase de muerte para mostrarnos a nosotros su amor, su fidelidad, su compasión por nosotros. Todos nosotros morimos a causa del pecado. Todos nosotros hemos pecado y por eso heredamos esta naturaleza caída y heredamos esta naturaleza moribunda, mortal. Pero Jesucristo es el único que sin haber pecado, aún así murió por los pecadores. Y esto es algo admirable y esto es algo fabuloso. Murió llevando nuestros dolores, murió llevando nuestros pecados, murió llevando no los suyos, porque Él mismo no tenía pecados, murió llevando nuestros pecados, nuestra maldad. Y Jesús, quiero que sepas que además, para ir concluyendo, también será admirable en su reino, en el reino que estamos esperando que pronto Él establezca en esta tierra. Isaías 35:4, mira lo que dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Está hablando, todo el capítulo 35 está hablando precisamente del reino de Dios, de lo abundante, de la bondad que vamos a experimentar en el reino de Dios. Lo describe como entonces como un reino en el que los ojos de los ciegos van a ser abiertos y van a ver. Como los oídos de los sordos se abrirán y van a oír. Lo describe como que los cojos saltarán de alegría como un ciervo. Cantará la lengua del mudo. Nosotros cantamos acerca de esto, ¿se acuerdan? Hay un tema muy famoso desde hace muchos años que cantamos en las iglesias muchas veces, precisamente recordando estas palabras de Isaías 35. No habrá preocupaciones, un reino donde no habrá llanto ni dolor. Jesucristo va a ser admirable, ha sido admirable por toda la eternidad y lo será siempre, porque Él es Dios, porque Él siempre ha sido perfecto. Y siendo perfecto y no teniendo la obligación de hacerlo, aún así se vistió de hombre, nació entre nosotros como un niño y aprendió la obediencia y aprendió a ser obediente a Dios, a la palabra de Dios, con un solo objetivo en su vida, con el objetivo de morir luego en favor nuestro, en lugar nuestro, para nuestro bienestar, para que hacer este intercambio en la cruz, donde Él cargaría con nuestras debilidades, Él cargaría con nuestras faltas, con nuestros pecados, para que nosotros carguemos entonces y recibamos su riqueza, su gloria, su justicia. Oh, Dios es grande. La persona de Jesucristo es verdaderamente admirable. Isaías 35:10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué grande va a ser ese día.
cuando nosotros vayamos a Él, cuando nosotros seamos llevados a Él, para que donde quiera que Él esté, nosotros también estemos. En ese día verdaderamente nuestros ojos van a ver y van a conocer cuán admirable es este Dios, que dio su vida por nosotros, por amor a nosotros en un madero. Cuando venga entonces se cumplirán el resto de las profecías y conoceremos verdaderamente que Jesucristo es verdaderamente admirable. Todo lo que nosotros hemos leído, todo lo que nosotros hemos entendido hasta ahora, todo lo que nosotros podamos soñar acerca de Jesucristo, yo estoy seguro, estoy convencido, como que me llamo Andrei, de que cuando estemos delante de Él vamos a enterarnos de que no es ni la más ínfima parte de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Es que en el más dulce de todos nuestros sueños, en el más maravilloso de todas nuestras imaginaciones, de todos nuestros sueños, nosotros jamás vamos a poder alcanzar a entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, lo tremendo, lo admirable que es este gran Dios que por amor a nosotros se hizo como nosotros, tomó forma de siervo y caminó entre nosotros como uno más de nosotros. Necesitamos verdaderamente de este Dios admirable, que este Dios admirable irrumpa en nuestras vidas y nos cambie, hermanos, para que cuando ese día estemos delante de Él podamos verlo cara a cara y entender realmente, conocer realmente a este Dios maravilloso. No hay forma, yo pienso que las palabras más hermosas que un poeta pueda decir, las notas más alegres o más admirables que pueda tener una canción, jamás van a poder describir la hermosura de nuestro Dios, lo admirable de nuestro Dios, lo grande de nuestro Dios, las maravillas de Dios. Vamos a tener que estar ahí y verlo con nuestros propios ojos. Y aún así yo pienso que estaremos dudando de que si nuestros ojos nos están engañando. Estoy convencido de que los que estemos ahí vamos a sentir esto, vamos a entender de que no hay otro admirable como nuestro Dios, de que no hay otro Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, admirable y consejero como nuestro Dios. Y si tú eres de los que todavía no tienes a este Dios en tu corazón, este es el día de salvación. Estamos a tiempo todavía. No en balde todo el mundo celebra el nacimiento de este niño. Es verdaderamente memorable, es verdaderamente algo que debamos celebrar. Aunque sea una vez al año, es lo mínimo que podemos hacer, celebrar el nacimiento de Dios entre nosotros. Ese Dios que nos amó, que caminó entre nosotros y que demostró constantemente su amor para con nosotros. Somos deudores con Dios. Somos deudores con Dios, de caminar, de hablar, de conducirnos conforme a su verdad, para que cuando ese día llegue, nosotros lo podamos ver cara a cara y verdaderamente conoceremos entonces que Dios es verdaderamente admirable. Vamos a orar para terminar con estas palabras y vamos a proclamar su grandeza y vamos a proclamar su fidelidad. Y vamos a seguir en los próximos domingos hablando acerca de este personaje tan fabuloso, tan admirable como es Jesucristo. Pero lo más importante, si todavía no lo has hecho, haz de Jesucristo hoy el Dios de tu vida, el Dios de tu corazón. Que sea admirable para ti en tu vida, Jesucristo. Confía en Él y Él también encontrará, o mejor dicho, tú también encontrarás y entenderás que Él es admirable. Y esto es fácil. La Biblia dice que solamente tienes que creer en tu corazón y confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor
y que Dios lo levantó de entre los muertos. En otras palabras, tienes que confesar que crees en Jesucristo, en el sacrificio y en la resurrección de Jesucristo. Y con eso vendrá a ti la salvación, la vida eterna, y vendrá a ti el Espíritu Santo y te ayudará a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y te ayudará a que un día estés delante de Dios viendo cara a cara a este Jesucristo que murió por nosotros en la cruz de Calvario. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, mi Dios amado, por tu bondad. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra que hoy nos alumbra y que nos recuerda en esta hora de tu maravilla, mi Dios amado, de lo grande que has sido tú, de lo grande que siempre serás. En el nombre de Jesucristo levantamos a ti nuestro clamor, nuestra voz, mi Dios, en alabanza y en adoración, reconociendo que tú eres nuestro Dios admirable, que fuiste admirable aún antes de nacer, que fuiste admirable al nacer, que fuiste admirable, mi Dios amado, al vivir, al morir, y serás por siempre y para siempre admirable, porque tú eres Dios, porque vivirás para siempre, y porque por la fe en ti viviremos, mi Dios amado, para verte en la tierra de los vivientes, Señor amado, cuando estemos parados delante de ti, Señor amado, reconociendo que lo que mejor hemos soñado, que lo que mejor hemos anhelado, en nada se compara contigo, con tu mirada de amor, con tu palabra, con tu espada de fuego, con tu piel, mi Dios amado, con tu mirada de amor, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que este pueblo, mi Dios amado, hoy pueda vivir más cerca de ti, mi Dios amado, porque entendemos que tú eres admirable, que eres nuestro Dios fuerte y Padre eterno, nuestro consejero, nuestro príncipe de paz, nuestro todo, mi Rey, eres tú. Padre, que tú te conviertas verdaderamente en el todo de aquel que está escuchando estas palabras, mi Dios amado, aún en mi propia vida, mi Dios, que yo pueda crecer, mi Dios amado, y conocerte más y más, y ser transformado en tu palabra. Sabes que lo necesito, sabes que lo necesitamos todos, mi Dios amado, que necesitamos ser transformados en tu presencia, mi Rey. Por eso yo te ruego, mi Dios, que tú bendigas a este pueblo, mi Dios, y que en el nombre de Cristo Jesús nosotros aprendamos, mi Dios amado, a correr a tu presencia para conocer tu rostro, mi Dios amado, y experimentar tu hermosura, ver tu grandeza, ver tus maravillas, mi Dios amado, y declararte el Dios admirable de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, mira al que está cansado, mira, mi Dios amado, al que está abatido, mira al que está acongojado, mi Dios amado, sea por enfermedad, sea por razones económicas, sea mi Dios amado por razones de falta de trabajo, de papeles, de lo que sea, mi Dios, que tu presencia sea con ellos, mi Dios amado, mostrándoles, mi Dios amado, tu grandeza. Muestra, mi Dios amado, haz una vez más maravillas en medio de tu pueblo. Sana, mi Dios amado, al enfermo, levanta al caído, mi Dios amado, levanta al que está con ánimo pobre, mi Dios amado, que él entienda, mi Dios amado, que tú operas maravillas en favor de él en esta hora, mi Dios de la gloria, y que en el nombre de Cristo Jesús podamos todos regocijarnos en ti, en tu presencia, porque tú eres Dios admirable, Padre eterno, consejero, príncipe de paz, mi Dios. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra reconciliación, tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Dios, y solamente a ti admiramos, y solamente a ti, mi Dios amado, adoramos en esta hora, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego por mis hermanos ancianos, mi Dios amado, te ruego por aquellos que están, mi Dios amado, en el grupo de riesgo, mi Dios amado, en medio de esta pandemia, para que tú los guardes de todo tipo de mal, para que tu presencia en ellos, mi Dios amado, los guarde, los sane, los levante, mi Dios amado, y los pongas en alto como testimonio a las naciones de cuán admirable eres tú, de tu grandeza, de tu poder, de tu gloria, mi Rey de la gloria. Bendice una vez más, te pedimos esta nación, mi Dios amado, bendice a tu iglesia, mi Rey, en esta nación, para que el mundo entero sepa que hay Dios en esta casa, que hay Dios en esta nación, y que ese Dios eres tú, mi Dios de la gloria, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios admirable de todos los tiempos, mi Rey.
En el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos, mi Dios, y te rogamos que tú sigas velando, mi Dios amado, para que en el nombre de Cristo Jesús nuestra fe, mi Dios amado, no solamente permanezca, sino que crezca en medio de la tribulación, en medio de la ausencia, mi Dios amado, de nuestros cultos, tal y como los conocemos, mi Rey. Que en el nombre de Cristo Jesús tu iglesia sea fortalecida, que crezca, mi Dios amado, no solamente en número, también en fe, mi Dios amado, en todo, en aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, mi Rey. Padre, en el nombre de Jesús, a ti damos toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. A falta de los cultos en presencia, en físico, ¿verdad? Ahí en el templo, pues me alegra haber estado aquí con ustedes en estos minutos y continuemos este día celebrando a ese Jesucristo que es verdaderamente admirable, que fue admirable en todo lo que hizo, en todo lo que está haciendo y en todo lo que hará por el resto de nuestras vidas. Amén. Les recuerdo que este martes a las 6 de la tarde tenemos el culto de oración para que no se lo pierda. Tenemos siempre una meditación corta antes del culto, antes de la oración y luego terminamos orando. Y el próximo domingo a las 11 otra vez nos vemos aquí y por supuesto estaremos compartiendo más acerca de este Dios admirable y de nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne, caminando entre nosotros, para que podamos ver de alguna forma su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Dios es grande, hermanos, y nos ha mostrado su amor en la persona de Jesucristo. Nos ha mostrado su grandeza en la persona de Jesucristo y por eso lo celebramos. Pero no lo celebramos solamente el 25 de diciembre, lo celebramos en enero, en febrero, hasta en agosto, en julio, en todos los meses del año. Él es digno de suprema alabanza, porque todo Él es admirable. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. El martes y después el domingo. Bendiciones.